Vale, me estoy adelantando bastante. 3 años después del éxito de Akira, Katsuhiro Otomo elaboró el guión de una curiosa película llamada Roujin Z, contando con el apoyo de nombres tan llamativos como Satoshi Kon, Hisashi Eguchi o Hiroyuki Kitakubo en la propia dirección. En este caso nos encontramos ante una obra que se aleja bastante de la ambición de Akira para enfocarse en un tono mucho más ligero y cercano, consiguiendo plantear cuestiones muy interesantes sin hacer mucho ruido ni meterse en demasiados problemas. La película nos sitúa en un Japón presumiblemente futurista, donde el Ministerio de Bienestar y Salud anuncia unas camas totalmente automatizadas para el cuidado de ancianos, las cuales tienen la capacidad de atender todas las necesidades del paciente. Takashi Terada primero nos pone en situación explicando los diferentes problemas que tiene el país en una reunión y posteriormente presentando el proyecto públicamente. En esta presentación de casi 6 minutos se expone con todo lujo de detalles las aplicaciones de la máquina, consiguiendo aparentemente la aprobación del público, mientras que en todo momento podemos ver cómo manipulan a un débil Kijuro Takasawa sin demasiada consideración. El tono es eminentemente cómico, pero si empatizamos un poco con el personaje, creo que no tardaremos en sentirnos un poco incómodos. No tanto por la cama y sus aplicaciones, sino por esa falta de comprensión hacia los mayores, esa urgente necesidad de quitarlos del medio para que no sean una molestia. En resumen, la idea de Takashi Terada es construir un futuro en el que los hombres y las mujeres sean liberados de sus mayores con un cierto grado de dignidad, una idea que al fin y al cabo nos puede recordar en mayor o menor medida y salvando muchísimo las distancias a los asilos para ancianos. Pero claro, obviamente aquí hay una diferencia que no tarda en plantear la enfermera Haruko Mihashi, y es cómo una máquina puede darle a una persona el amor que necesita. Es una pregunta muy interesante, y aunque la película esquiva continuamente profundizar en estos temas para conseguir un ritmo ligero y ágil, sí que tiene la capacidad de evocar en la audiencia dos cuestiones bastante humanas: la toma de conciencia mediante nuestros errores y la adaptabilidad del amor. Vale, volvamos al principio. La película abre con calma, con el ruido del tráfico y, en definitiva, el ajetreo de la sociedad en movimiento, algo que se pondrá rápidamente en contraste con esto. Sí, esta historia arranca con Kijuro Takasawa, una persona de avanzada edad pidiendo ayuda desesperadamente. Fijémonos en el contraste sonoro que se utiliza tanto para dar ambiente como para remarcar que esta persona está prácticamente en otro mundo, está separado de los demás. Poco después pasamos repentinamente a la reunión que os había comentado para explicar la situación del país, mientras que, al mismo tiempo, tenemos presencia musical. Y ya que hablamos de esto, siempre me ha parecido muy curiosa la banda sonora de esta película, ya que para ser una comedia nos encontramos con sonidos electrónicos relativamente incómodos y confusos, tanto por su insistencia como por los tonos utilizados. También es cierto que hay otras canciones que no desentonan tanto, pero la verdad es que se consigue un ambiente que puede llegar a desconcertar en ocasiones. En fin, después de la reunión se nos presenta Haruko, la enfermera voluntaria que el anciano estaba llamando anteriormente. Mientras la podemos ver cuidándolo y poniendo orden en su hogar con cierta alegría, nosotros podemos plantearnos algunas cuestiones referidas a Takasawa, como dónde se encuentra su familia, entre otras cosas. Pero para cuando nos lo estamos preguntando, el Ministerio de Bienestar y Salud irrumpe en la casa llevándose al anciano, casi como si se tratara de un secuestro. Ante esta situación, Haruko obviamente realiza varias preguntas, a lo que Takashi Terada le responde que tiene el consentimiento de su familia por escrito. Esto es lo único que sabremos de la familia de Takasawa en toda la película, que simplemente se desentienden de él, algo que favorece las ideas que se plantean minutos después en la presentación de la cama de sexta generación. Por cierto, os habéis fijado que no le han preguntado ningún tipo de consentimiento al anciano, ¿verdad? Es prácticamente como si a estas personas se les negase la capacidad de decidir cómo quieren vivir. La idea, a fin de cuentas, es mantenerlos vivos, pero
pero sin que molesten a nadie, así de simple. Esta frivolidad y todo este planteamiento, que curiosamente a día de hoy tampoco resulta demasiado descabellado, presumiblemente también se utiliza para realizar una crítica abierta al sistema sanitario japonés y a nosotros en general, aunque creo que son cuestiones que se exponen de forma evidente, así que seguiré centrándome en los temas que comentaba. Además, la película se aleja de esto en el minuto 20 para explorar otras cuestiones hasta retomarlo de forma mucho más indirecta en los 10 minutos finales. Después de la presentación podemos ver diferentes posturas sobre todo este asunto. Por ejemplo, algunos consideran que los ancianos no desean molestar o quitar el tiempo a los jóvenes, mientras que otros piensan que al automatizarlo todo es casi como si nos quisiéramos quitar de encima una molestia. Aparentemente hay un consenso en lo que se refiere a que nos encontramos ante un gran avance tecnológico, pero evidentemente los fines son muy egoístas y frívolos. Es casi como si nos olvidáramos de que no estamos hablando de una planta, por poner un ejemplo, sino de una persona. Estas intenciones egoístas se verán reforzadas al descubrir mediante Hasegawa, uno de los responsables del proyecto, que el ordenador interno que lleva la cama tiene primordialmente fines militares. Por lo visto también pretenden utilizar el modelo que estamos viendo para los ancianos, pero esto es una intención bastante secundaria. Sin embargo, ellos desconocen las posibilidades de dicho ordenador, por lo que Takegawa es un conejillo de indias. En otras palabras, el ordenador interno puede salirse de control y evolucionar por sí mismo, y esto es lo que acaba ocurriendo. Después de que Haruko reciba varios mensajes de auxilio por parte del anciano, acude en su ayuda para descubrir, por las malas, que toda la cama está conectada al sistema nervioso de Takegawa. A partir de aquí, la máquina comienza a actuar de forma casi autónoma hasta finalmente adoptar la identidad de Haru, la difunta mujer del anciano. Honestamente, todo lo que se refiere al proceso evolutivo de la cama y de su ordenador interno me parece sumamente conveniente. A ver, por un lado puedo encontrar varias justificaciones, como por ejemplo el tema de las cenizas de su esposa, la manipulación que puede realizar el gato al meterse dentro de la máquina, o simplemente que al estar conectado de forma tan interna con el anciano, el ordenador acaba asimilando dicha identidad. Aparentemente se activa cuando Haruko imita la voz de su mujer mediante un modificador de voz, pero nuevamente, ¿cómo es posible? Todo esto me parece un poco vago si lo comparamos con lo bien ejecutado que estaba su planteamiento. Pero bueno, también es verdad que se expone abiertamente que los propios creadores no terminan de comprender el funcionamiento de la máquina ni sus posibilidades, así que supongo que podemos pasar un poco por alto este tipo de cosas. A fin de cuentas, dudo bastante que la película pretenda ser demasiado verosímil en este sentido. Recordemos que nos encontramos prácticamente ante una comedia que tira por el absurdo. Lo importante es que esta personalidad desea complacer el deseo de Takegawa, el cual es simplemente ir a Kamakura, una playa en la que solía pasar tiempo con su esposa. A partir de aquí podríamos decir que comienza un frenético viaje en el que la cama va incorporando diferentes piezas a su estructura mientras se dirige a su destino. Al mismo tiempo, el anciano será perseguido desesperadamente por el resto de personajes, los cuales en su mayoría intentarán detenerlo. Aquí realmente se encuentra lo interesante, ya que dicho viaje conseguirá cambiar la concepción de algunos personajes y reforzará algunas ideas que se habían planteado. Por ejemplo, Haruko es la única persona de la película que se preocupa profundamente por los ancianos. Esto, tal y como se explica en el bar, se debe a que fue desconsiderada y egoísta con su abuela, olvidándose de ella hasta que murió sola en un asilo. Creo que es evidente que este fue el detonante por el que la protagonista valora tanto a los ancianos, por eso prácticamente se deja la piel intentando salvar a Takegawa o simplemente confía plenamente en unos viejos verdes para hackear el ordenador de la cama. Haruko cometió un error al ser egoísta y no saber valorar a su abuela, por ello tomó conciencia de la importancia y el valor de estas personas. El resto de personajes o titubean ante esto o incluso son completamente egoístas como los principales representantes del proyecto. Takeshi Terada realiza prácticamente los mismos errores que la protagonista, es egoísta y desconsiderado al plantear la idea de la cama de una forma tan frívola, respaldado por el beneficio del Ministerio de Bienestar y Salud. Sin embargo,
embargo, ante todo el caos que ha contribuido a crear, es salvado por la máquina y posteriormente mantiene una conversación muy interesante con ella. El ordenador lo acusa de no saber comprender a los mayores y que cuidar sin amor no puede llamarse cuidar. Ante esto, Terada toma conciencia de que realmente quería cuidar a los ancianos, pero se estaba equivocando en todo, por lo que, como pasó con Haruko, toma conciencia a partir de sus errores. Desde ese momento decide valorar y apoyar a Takegawa para que pueda cumplir su deseo de ir a la playa, con, bueno, podríamos decir que su mujer, entre comillas. Aunque, espera, indaguemos un poco en estas comillas. Volvamos a la presentación del proyecto, específicamente al momento en el que Haruko plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo una máquina puede darle a una persona el amor que necesita? Bueno, pues aunque esto pueda sonar un poco escandaloso, aparentemente se puede, y os voy a ser honesto, me es indiferente si la mujer de Takegawa se ha reencarnado en este prototipo o si simplemente es una simulación de sus recuerdos. El caso es que esta persona, contra todo pronóstico, está recibiendo amor de una máquina. Aquí, obviamente, la cosa se complica y es muy fácil derrapar en cualquier momento, pero creo que la clave es que los sentimientos de las personas, o en este caso específicamente el amor y la consideración, no solo son variables, sino que también son adaptativos. Veréis, hay un personaje que pasa bastante desapercibido en la película y es Maeda, un tío que está enamorado de Haruko y que solo recibe la indiferencia de ella debido a que está completamente volcada en cuidar a Takegawa. Ante esta indiferencia se acaba acostando con otra tía a la que presumiblemente no había prestado demasiada atención hasta que ella muestra interés en un momento de debilidad. Sin embargo, desde que se da cuenta de que Haruko puede estar en peligro, se deja la piel persiguiéndola para poder ayudarla, esquivando todo tipo de obstáculos para poder estar con ella. Creo que el paralelismo entre su situación y la de Haruko persiguiendo al anciano al que tanto valora, o joder, la propia máquina queriendo cumplir sus deseos, es evidente, es amor a fin de cuentas, y es tan variable como necesariamente adaptativo. Esto es representado de forma mucho más clara con Takegawa y su relación con la simulación de su mujer. No es algo real y, sin embargo, como podemos ver, ha conseguido adaptarse a esta nueva forma, a un ordenador, a fin de cuentas. Incluso este amor pasa a ser completamente mutuo e independiente, ya que la máquina acaba desconectando su circuito del sistema nervioso de Takegawa para que éste no corra ningún tipo de peligro, entregándoselo al resto de personajes. Cuando llegamos a la playa tenemos una escena que es prácticamente un colofón de todo lo anterior, mostrándonos por un lado a Takegawa despidiéndose nuevamente de su mujer, mientras es asistido por su fiel enfermera Haruko y el ahora renovado Takeshi Terada. Por ahí también tenemos a Maeda, que al igual que el resto de personajes consigue abrirse paso ante las adversidades para poder ayudar a la persona que quiere. Curiosamente, ahora el ordenador es tratado prácticamente como un ser humano. Esto lo podemos ver directamente cuando Haruko grita el nombre de la mujer en la playa, cuando Takeshi Terada muestra el respeto por ella y también con el propio Takegawa, tanto en la playa como minutos después. Nuevamente la conciencia y el amor de los personajes cambia, se adapta a una nueva forma debido a las experiencias vividas, acaban recibiendo una nueva perspectiva, ya no es una máquina, ahora es Haru Takegawa. En fin, que lo sé, puede que esté leyendo demasiado y todas esas mierdas. Pero ¿qué queréis que os diga? Es interesante que una película tan enfocada a la comedia sea capaz de evocar todas estas cuestiones sin apenas despeinarse. Y sí, es una lástima que se haya sacrificado esta exploración en profundidad para mantener un tono más ligero, aunque es innegable que gracias a este tipo de decisiones el conjunto acaba siendo muy singular, bastante irregular en algunos aspectos, pero ciertamente peculiar y amable. Pero bueno, dejando de lado todo esto y para completar el símil entre todos los personajes, finalmente tenemos una impactante escena en la que el ordenador consigue crearse un nuevo cuerpo y que, como ocurre durante toda la película, se abre paso brutalmente ante todo para poder llegar hasta su amor. En ese momento ella comenta que ha tardado un tiempo en poder adaptarse a este nuevo cuerpo mientras vemos a la gente huyendo de esta amalgama de cosas. La pregunta es obligada, ¿estamos realmente ante una persona? Para Takegawa la respuesta es clara, ese ordenador es su mujer. No siempre estamos a la altura de las circunstancias y muy a menudo tomamos conciencia de nuestros errores demasiado tarde, pero lo que está claro es que si no comprendemos la situación y dejamos que las cosas simplemente pasen, posiblemente acabaremos encontrándonos ante un desastre que no podamos arreglar ni controlar. Un callejón sin salida.
O puede que no, yo qué sé, tío. Who has the answer? Tell me what you know. Buy the motherfucker out the bottom with a gold grill, gleaming, make audio.